Bueno, Claudio es, además de amigo y socio, es un especialista en varias cosas, en varias cuestiones, siempre relacionado a la persona, obviamente, pero tiene la virtud de poder trascender y poder aplicar absolutamente todo al mundo empresarial de una manera muy práctica, como me gusta decir a mí, sin poesía, ¿no? Sin verso. Estamos en los negocios, así que queremos ganar plata. Y acaba de publicar su tercer libro, creo que empezó a estar en las librerías este lunes, ¿sí? En algunas librerías de Argentina y ya pronto estará en otras de Latinoamérica y va a estar obviamente digital en Amazon y Casa del Libro, etcétera. Y este tercer libro de Claudio es realmente una novedad hasta para el idioma, ¿no? Porque Claudio inventó una palabra que no hace falta ni explicar, ¿no? Porque el libro se llama Lidernials, es una palabra que estoy seguro que la inventaste vos, que no existía, y cuando uno lo lee ya sabe de qué estamos hablando, así que capaz que te llaman de la Real Academia y lo agregan. Así que bueno, Claudio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, Hugo, gracias, gracias, sí. Vos sabés que sí, es una palabra que enseguida sugiere un poco la temática del título. Bueno, a veces cuando uno empieza a escribir un libro con un título tentativo, vos lo sabés bien porque además de haber escrito muchísimo y de seguir escribiendo, por supuesto, sos uno de mis mentores en este tema. Y a veces cuando uno empieza a escribir un libro, lo hace con un título tentativo, a lo mejor con una idea, pero no definitiva, y en algún momento aparece, ¿no? Una palabra con la cual uno se identifica, una palabra con la cual uno a lo mejor le suena bien al oído, y la verdad que hice un testeo previo con algunas personas y el nombre, sinceramente, pareció como original, ¿no? Y llamativo. Así que, bueno, me gustó, también la tapa, digamos, tiene algunas reminiscencias con Alicia en el País de las Maravillas, porque, bueno, yo venía justo pensando un poquito en toda la literatura inglesa, Lewis Carroll y demás. Así que terminó siendo un poco una combinación desde la estética, ¿no? Entre el nombre y la portada de todo ese momento, ese segmento, que por supuesto, bueno, refiere, como el nombre lo indica, a las nuevas generaciones, ¿no? Tanto a los millennials, que ya ocupan el 50% o más de las plantillas de las organizaciones, y de los centennials, que están ingresando al mundo organizacional, ya algunos obviamente trabajando en forma efectiva, y ahí esperando un poquito los digitales para haciendo su trabajo y obviamente identificándose como una nueva generación que le va a aportar al mundo muchísimas cosas, entre otras, digamos, haber pasado por una pandemia cuando eran chiquitos, ¿no? Creo Ujú. que eso los va a marcar definitivamente para el resto de sus vidas. Esperemos que para bien. Los pandemias serán estos. Ujú. Claudio, bueno, yo sé perfectamente que vos te dirigís a, a cómo o el libro está enfocado a cómo liderar a los millennials, ¿no? Pero Ujú. también tiene que ver, se me ocurre, con cómo van a ser estos líderes millennials, porque digo, el millennial ya tiene edad de ser líder, ¿no es cierto? Ujú. Y Ujú. ellos van a ser diferentes, o sea, van a ser Ujú. tan displicentes como en su vida personal, y no les van a importar los horarios, y las consignas van a ser más light o más soft. Eso es lo que veo yo, ¿no? Digo, son muy diferentes a nuestra generación. ¿Cómo, Ujú. cómo lo ves eso? Bueno, si me lo permitís, te lo voy a contar con un poquito a lo mejor de un proceso previo para llegar a ese punto y de paso te cuento el libro, ¿no? En definitiva, porque la gente que nos está escuchando seguramente quiere saber de qué se trata, más allá del título y demás, y llego a tu pregunta que está también respondida en el libro, por supuesto, ¿no? El millennial como líder y no como liderado, ¿no? Ujú, Esa es un poco tu pregunta y vamos a llegar ahí. El libro para mí, digamos, de los que he escrito, este es el tercero, como bien dijiste, tiene una connotación personal y afectiva para mí muy grande, porque bueno, yo, digamos, tengo digamos, a mi abuela, digamos, casi sin leer ni escribir, cuando llegó a Buenos Aires, digamos, empezó a trabajar en una empresa, en una licorera, y llegó a ser al poquito tiempo, ¿no? Digamos, una referente y el jefe, o la jefa, digamos, del sector en ese momento. Ella tenía un espíritu muy de liderazgo, había nacido un poco con ese gen, ¿no? Del liderazgo, que por un lado uno puede hacer, por otro lado lo puede desarrollar. Bueno, creo que ella hizo un poquito de las dos cosas. Y con su humildad, porque ya te digo, no tenía estudio de ningún tipo,
un poco me inspiró en su historia personal para empezar a escribir esto, y bueno, y hago algunas referencias a ella también y al resto de mi familia en algunos pasos, porque bueno, su hermano, que lamentablemente acaba de fallecer hace muy poquito, mi tío Luis, el sacerdote franciscano, escribió el prólogo del libro y también hace una referencia a todas las generaciones, digamos, no referidas exclusivamente al cristianismo, pero sí a lo que tiene que ver con el transcurso del liderazgo en la humanidad. Cuando uno escribe un libro, en general lo que no debe hacer es escribirlo para uno, sino que debe escribirlo para el lector, ¿no es cierto? Entonces uno a veces da por sentado que ciertas cosas uno ya las conoce y los demás deberían conocerlas. Entonces no es así. Incluí una diferenciación de lo que son las generaciones a través del tiempo, por supuesto del liderazgo también a través del tiempo, de los diferentes tipos de líderes, pero en cuanto a las generaciones, por ejemplo, yo estoy seguro que si uno dice baby boomer, la mayoría de los que estamos en este ambiente sabemos de qué se trata. Si uno dice generación X, generación Y, seguramente también. A lo mejor no nos acordamos exactamente cuál es la fecha donde una empieza y la otra termina, pero sí sabemos de qué se trata. O se dice millennial o centennial. Ahora, cuando uno dice generación interbellum, por ejemplo, o generación perdida o generación silenciosa, quizás ya no sabemos tan bien a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Refiriendo, por ejemplo, la generación interbellum fue la gente que nació entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y por supuesto, si bien ya no nos acompañan en este plano, digamos, de la Tierra, algunos de la generación silenciosa sí, entonces todavía siguen estando en las organizaciones, a veces en el directorio, son un poco los fundadores de las empresas, entonces todo empieza desde ahí hasta llegar, por supuesto, a las nuevas generaciones. Otra de las cosas que hice fue, yo como todos, como vos, hemos tenido grandes maestros, ¿no? Yo más o menos sé quiénes son los tuyos, y yo tuve también algunos que me han enseñado, y esas personas me han contado historias de liderazgo, historias de generación, digamos, de motivación a través de la dirección de personas, y cuando ellos me las contaron, yo las supuse en ese momento como que eran historias conocidas por todos o que la habían sacado de algún libro. La verdad que fueron historias tan fantásticas que yo las googleé, traté de buscar a ver de dónde la habían sacado y no las encontré por ningún lado. Pero gracias a Dios me las acuerdo. Entonces, para que no se perdieran todas esas historias de liderazgo que tienen que ver con empresas muy conocidas, internacionales, también las incluí en el libro, como así también las palabras de los millennials y de los centennials, que me parecía importante que no solamente nosotros opináramos sobre ellos, sino que ellos opinen sobre nosotros, ¿no? Para quienes no lo somos. Entonces también hay un capítulo dedicado a los millennials y a los centennials que yo llamo en primera persona, donde ellos no solamente dicen lo que pretenden de un jefe, sino también se definen ellos como jefes del futuro, a esto que vos decís. Incluso como jefes actuales, tengamos en cuenta que los millennials hoy por hoy tienen entre 20 y 30 años, ¿no? 20 y pico o 30 años, o sea, no son jóvenes adolescentes, por decirlo de alguna manera. Son jóvenes, pero no tan adolescentes, ¿no? Entonces, habría que diferenciar lo que implica tu pregunta en cuanto a los millennials o a los centennials. Los millennials son el típico, digamos, el típico adolescente o el típico persona joven que quiere ser independiente, cuyo ídolo es Bill Gates o Mark Zuckerberg, o Steve Jobs, o bueno, o Joe Gebbia, o quien fuera, que de la nada construyeron un imperio, ¿sí? Y quieren tener su propia empresa, y son los líderes del emprendedurismo, y en definitiva, a lo mejor no encajan del todo, por lo menos en cuanto a su pensamiento de futuro en una organización. Los centennials son muy diferentes. Los centennials aspiran a un buen puesto de trabajo y no les molesta quedarse en una organización si están a gusto, si tienen un buen clima laboral, si tienen aquellos permisos, de alguna manera ese salario emocional del cual todos hablamos, y obviamente una paga que lo justifique, pero ya han cambiado, ¿sí? Entonces, cada uno de ellos va marcando una nueva pauta, y yo creo que, sinceramente, creo que vamos a tener una generación de líderes muy efectiva, ¿sí? Porque van a aprender muchísimas de las cosas que nosotros a lo mejor no hemos hecho bien, adaptadas a lo nuevo, y nos vamos a encontrar con un liderazgo menos exigente, más orientado a resultados, pero fundamentalmente muy humano y muy respetuoso de las cuestiones de género, Sí. de las cuestiones digamos, del clima laboral en cuanto a mantener los equipos de trabajo motivados, que muchas veces tenemos que reconocerlos en nuestras organizaciones, para las organizaciones que a lo mejor trabajó nuestra generación, eso se vio un poco desprestigiado,
y olvidado, ¿sí? En pos a lo mejor de un salario que era lo más importante y no importaba tanto a lo mejor la relación que uno tenía con los empleados o que los empleados tenían con el líder. Así que creo Claro, que estamos a las puertas de un muy buen liderazgo. claro, inclusive me parece que son mucho más respetuosos del medio ambiente, ¿no? En muchas Por cuestiones supuesto, sí, por supuesto, y eso por supuesto. realmente, no sé si está llegando un poco tarde, pero bueno, mejor tarde que nunca. Yo cuando empecé a trabajar, bueno, a los 18 años, 19, eh, yo me acuerdo, y siempre, ¿no? Y creo que lo sigo haciendo, que no privilegio mi tiempo, digo, privilegio los ingresos generalmente, ¿no? Y a mí me decían a Claro, los claro. 22, 23 años, me decían, tenés que trabajar un poco más, pero vas a ganar más, ¿te podés quedar 2 horas más? Yo no tenía problema. Y ahora te dicen, no, porque tengo gimnasio, no, porque tengo esto, porque lo otro. La verdad es que yo no lo veo como un mérito de mío de esa época, sino Ujú, lo veo con tristeza, porque creo que no está bueno lo que nosotros hicimos de vivir para trabajar, ¿no? Entonces, en ese ujú. sentido yo les tengo mucho respeto a esta generación que privilegia su vida, porque si no, no sé de qué se trataría lo que estamos haciendo. Y Claudio, yo observo que está en menos tiempo, que hay mayor rotación, ¿no? En las empresas de esta generación. Mira, ¿A qué se debe? ¿A que se aburren? ¿A que no ujú, a que rápidamente se dan cuenta que no cumple sus expectativas? En general, ¿a qué se debe? ujú. Bueno, mirá, sabemos que hay una tendencia muy grande a que las empresas que más favorecidas se vieron con todo esto que estamos viviendo, la pandemia y demás, y también un poco con el desarrollo de la humanidad, fueron las empresas de IT, ¿no? Todas las empresas de tecnología, digamos, son un poco los referentes en este momento. Entonces yo empiezo el libro con en la introducción, ¿sí? Literalmente con algo que casi se ajusta a lo que vos decías a las palabras, porque es un hecho real además. Esto ocurrió hace muy poco, creo que el año pasado, o el anteaño, no recuerdo bien, creo que el anteaño, yo entrando en una empresa de IT, con todo lo que eso implica, la modernidad del edificio, ¿no? Con estos muebles tan cómodos, tan, digamos, funcionales, con un jardín de invierno pegadito a la oficina donde todos están trabajando, con frutas, ¿sí? Digamos, disponibles, con un LED donde se pasa música suave para que cada uno pueda relajarse y a lo mejor escuchar un poco de música o comer una fruta, con una cafetera, digamos, de las que todos conocemos, de la marca conocida, para que puedan elegir el sabor de café del mundo que quieran tomar. Y los viernes, la posibilidad de hacer, digamos, de retirarse a mediodía, no sin antes comer helados, estos helados tan pintorescos, ¿no? Que aparecen con esos palitos de colores y demás, y que todos conocemos, y tomar algunas cervezas con sándwiches de migas y demás, ¿no? Entonces yo veía todo eso y digo, che, qué lindo, ¿no? Comparado con lo que nosotros teníamos en nuestras organizaciones, que no era tan sencillo. ¿Y cuál es la palabra cuando yo me siento con ellos? Sí, todo esto es muy lindo, pero el trabajo me aburre. Y Mm, yo no entré acá para hacer data entry, ni tampoco para hacer el mismo trabajo durante demasiado tiempo. Con lo cual, si no encuentro motivación, me voy. Entonces, bueno, creo que eso define un poco la necesidad de no estancarse, cosa que a lo mejor a nosotros nos pasó y no nos dimos cuenta, o como dijiste vos, privilegiamos el dinero, o la posibilidad de ascenso futuro, pensando que si uno toleraba, el día de mañana estaba más cerca en la cola para llegar a ocupar el lugar del jefe o del gerente. Yo creo que la generación millennial tiene una ansiedad mucho más concreta y los tiempos definitivamente a lo mejor son otros, y sí, el aburrimiento aparece en demasía. Te digo que acompañamos el libro, Hugo, con varias encuestas que hicimos nosotros, varias encuestas, donde, bueno, buscamos qué son las cosas que más le interesan a los millennials, por ejemplo, de un jefe. Y aunque te parezca increíble, a cambio de lo que nos pasaba a nosotros, que valoramos mucho en un jefe, por ejemplo, la resiliencia, ¿sí? La posibilidad de que una persona que a lo mejor valoramos mucho, alguien que haya tenido un traspié en la vida y se haya podido de alguna manera recuperar, eso para la generación nuestra, a lo mejor generación Y, generación X bueno, o baby boomers, era muy importante. Para un millennial, ¿sí? Lo que más valoran concretamente es la empatía y la honestidad, ¿sí? O ujú. sea, que lo que dicen sea de alguna manera coherente el acto con el pensamiento y con la palabra, ¿ok? Bien, Eso es bien. muy importante para ellos, sí, sí. Ahora que vos decías todos esos beneficios en esa empresa que fuiste, yo tengo un cliente
les contrata masajistas, ¿no? Masajistas profesionales a sus Ah, empleados, también, sí, sí, y sí, una sí, vez sí. por semana, o no me acuerdo cada cuánto, tienen masajes, o sea, por supuesto el que quiere. Y yo decía, pero esto está buenísimo, ¿no? Y me dice, sí, pero es muy poco. O sea, o sea, ya claro, se van convirtiendo en básicos, ¿no? Entonces, Claro. yo me acuerdo de cuando nosotros, bueno, como vos decías, que tampoco hace 90.000 años, hace unos años, cuando estábamos en una empresa, bueno, yo no trabajé tanto en organizaciones, o no trabajé nada en grandes organizaciones, pero sí en pymes, y vos sí trabajaste en grandes organizaciones, digo, todo eso no se veía, ¿no? Ahora el día del cumpleaños es libre, bueno, tienen posibilidad, antes de la pandemia ya lo tenían, de hacer home office, y un montón de cosas que vos nombraste. Bueno, tengo un cliente también de tecnología que tienen metegol y mesa de ping-pong, etcétera, etcétera. Y creo que eso es como lo básico, como lo era el café para nosotros, ¿no? Y después, Ujú. claro, viene todo un tema emocional muy fuerte, que es lo que vos decís, y que es el aburrimiento, y que yo no sé si se puede saber exactamente em, qué es lo que buscan, no son como las expectativas de los clientes. Y una pregunta, Claudio, se puede trabajar esto en la cultura de una empresa para que, desde la consultoría digo, ¿no? Para que estas empresas entiendan cómo retener a los talentos? ¿Se pueden retener a los talentos? Mirá, hay dos cuestiones, ¿no? Una es un poco la cultura organizacional. Yo acabo de escribir un artículo que creo que, bueno, vos el otro día publicaste en el portal que tan lindo que vos manejás, ¿no? Que es el Show Management, que tiene que ver con los líderes, yo lo llamé los líderes dinosaurio, ¿no? Y ahí, digamos, el artículo ha tenido bastante Sí, repercusión, tuvo mucha porque repercusión en nuestro portal y en LinkedIn. exacto, exacto, Sí, 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 muy buen muchísimas artículo, repercusiones. muy buen Incluso artículo. LinkedIn lo tomó y lo destacó como el artículo de la semana para toda Latinoamérica, ¿no? Y bueno, la verdad que me dio satisfacción saber que mucha gente piensa como nosotros, ¿no? Que estamos de acuerdo en esto. Yo creo que tu pregunta se responde desde dos lugares. Por empezar, hay una dificultad en los líderes que no quieren abandonar sus puestos y que se un poco ajustan a las leyes tradicionales, porque bueno, siguen teniendo poder organizacional bueno, y les cuesta de alguna manera hacer los cambios. Eso, por supuesto, a lo mejor es el trabajo de nosotros como consultores, invitarlos a que puedan hacer los cambios necesarios para que estas empresas que han quedado de alguna manera congeladas en el tiempo se puedan parecer a las que todos nos queremos parecer, que no hace falta decir el nombre y ya sabemos quiénes son. Pero hay otro punto también, Hugo, muy importante, y es la guerra de caza de talentos, por ejemplo, en el rubro Haití, ¿no? O sea, una persona que está en Haití recibe constantemente ofertas, ¿Mm? y bueno, la empresa que ustedes están pensando, digamos, es una de las que más hace esto, la empresa número uno de Argentina, es una de las que más, lo digo bien, ¿no? No lo digo como una crítica para nada, pero está a la casa de ver las mejores figuras y tratar de ofrecerle un sueldo mayor, con lo cual, digamos, no solamente es difícil desde el cambio cultural que a veces no se da, sino que tienen, digamos, hoy muchos millennials tienen buenas ofertas en el rubro IT para posicionarse y bueno, tienen que de alguna manera congeniar con eso. Quizás en otros rubros no ocurre lo mismo. Sabemos bien que las empresas no están pasando por su mejor momento, bueno, en la Argentina por varias razones, lo económico y por supuesto la pandemia, que no se puede negar, pero lo que tienen que entender los líderes, que no son millennial, creo yo, es que definitivamente el mundo ha cambiado. Y una de las cosas que más me piden las organizaciones en este momento, Hugo, es que les demos herramientas a los líderes para que puedan trabajar manteniendo la motivación, la orientación a resultados, ¿sí? el trabajo en equipo y el entusiasmo de alguna manera desde la virtualidad. Ujú. Porque hoy nos encontramos con que definitivamente ya nuestros equipos no están en la oficina de al lado, las reuniones de los lunes son por Zoom, ¿sí? O por cualquier otra plataforma de comunicación virtual. Entonces, lo que más piden las empresas es esa cuestión. Ten en cuenta que hace un tiempo atrás, si algún empleado lo encontraban en Facebook, en el horario de trabajo o en LinkedIn, probablemente fuera sancionado o fuera, digamos, llamado la atención, ¿no? Era de hecho, está todo el día en Facebook, ¿no? Y hoy por hoy, el uso de las redes sociales casi que es una invitación no solamente necesaria, sino obligatoria para cada uno de nuestros empleados. Nosotros le decimos a nuestros vendedores entrenados de las empresas que tienen que tener sí o sí un muy buen perfil en LinkedIn.
un Claro, muy buen perfil, ajustado, y claro. por qué no también, por qué no en Facebook, en todas las redes sociales, porque esa es un poco su carta de presentación ante el mundo. Tiempo atrás, estas personas, ya te digo, eran sancionadas por estar en redes sociales, y hoy por hoy son obligadas de alguna manera a que tengan un perfil presentable en todas esas. Entonces, Sí. realmente el líder que no logró hacer ese cambio, bueno, definitivamente creo que debe haber un paso al costado y dejar lugar a quienes lo siguen, ¿no? Porque me parece que Totalmente es de lo mejor que puede acuerdo. hacer. Totalmente de acuerdo. Claudio, una última pregunta y después compramos el Sí, libro y lo leemos, porque si no, no tiene gracia. bueno, Eh, dale. ¿Hay mucha diferencia en ser líder presencial a ser líder por Zoom? Mirá, hay diferencias. Sí, sí, hay diferencias, por eso, y como una invitación a lo que vos decís de comprar el libro, por lo menos, bueno, tratar de conocer los conceptos que desarrollo, yo digo que hay un lenguaje diferente. ¿Sí? Y de hecho destaco 5 lenguajes, Hugo, que tiene que tener el líder para estas generaciones, sobre todo basado en lo virtual, ¿no? Sin descartar lo presencial, porque lo presencial no ha muerto, vamos a ser Por claros, tampoco es que las supuesto, personas no nos por vamos a ver supuesto. más, no, incluso supongo yo que una vez que pase toda la pandemia en el mundo, la presencialidad a lo mejor no será igual que previo a todo esto, pero que va a seguir existiendo, tampoco digamos, le demos un acta de defunción, pero sí, es diferente, y yo destaco 5 lenguajes que, digamos, vamos a dejar ahí, digamos, no vamos a decir los títulos, pero destaco 5 lenguajes que debe hablar el líder, que se considere un buen gestor del trabajo de los millennials y los centennials, y que esos 5 lenguajes no son adaptables a todos los millennials y los centennials. O sea, no son lenguajes únicos que pueden aplicarse a todos. Más de eso, lenguajes que cada uno de sus dirigidos habla para poder empatizar y hablar en el mismo idioma y poder lograr lo que en definitiva la empresa necesita, que son recursos económicos, alcance de resultados y por supuesto un buen clima laboral, ¿no es cierto? Excelente, excelente. Bueno, Claudio, este, siempre sos súper generoso con tus conocimientos y explicás muchísimo y nos contás muchísimo y bajás todo a tierra. Eso es lo que, una de las cosas que yo más destaco, ¿no? Porque vivimos en un mundo de muchos símbolos y de poca cosa real. Así que, bueno, excelente tu charla como siempre. Y bueno, yo todavía no pude leerlo completo el libro, leí lo que pude, así que lo voy a terminar este fin de semana seguramente. Excelente como siempre. Bueno, cada libro es mejor al otro, ¿no? Y los otros dos eran, Bueno, y los otros dos eran muy buenos. Y me quedé con algo. Vos dijiste, uno escribe para el lector y también escribimos para nosotros mismos y por suerte le gusta al lector, ¿no? Así que eso está bueno también. Bueno, Claudio, te agradezco muchísimo sí, y sí. pronto, bueno, perdón, dale, adelante. No, simplemente para despedirme y en línea con lo que decís, sí, es verdad, uno escribe para el lector y también para uno mismo. Yo no escribiría nada de lo cual no estuviera convencido y a mí no me gustara. Y en cuanto a mi estilo de escritura, hay una realidad, digamos, a veces, bueno, vos me lo has dicho, me lo han dicho muchas personas que a lo mejor han tenido oportunidad de leer mis libros, decir, mira, a mí me gustan tus libros porque son fáciles de entender. Es que yo no sé escribir difícil. Digamos, esta es la realidad, no tengo, digamos, admiro a aquellas personas que pueden poner a lo mejor conceptos mucho más elaborados y que la gente, digamos, los valora. Yo no sé escribir difícil, yo sé escribir con palabras sencillas bueno, y la verdad es que cuando lo leo a mí me gusta y algunas personas también me lo han dicho. Entonces, digamos, trato de, como dijiste vos, que estos conceptos que en definitiva ojalá sean de utilidad para todos los lectores y para las organizaciones, sean fáciles de comprender. Por último, que me había olvidado, cada capítulo termina con una parte práctica. O sea, no solamente tenemos teoría, sino que cada capítulo termina con ejercicios prácticos que refieren a la temática que se vio en ese capítulo para que cada uno pueda poner a prueba su liderazgo y mejorarlo desde el campo, no solamente desde la teoría y de la lectura. Excelente, excelente. Como te conozco, sé que ya estarás pensando en tu próximo libro, así que nos vamos Sí, sí. nos Vos vamos también, a vos también. apurar a leer este y a sacarle el jugo. Bueno, para los que están escuchando, pueden escribirle a Claudio a través de las redes sociales. Claudio, doy fe que contesta todo
ni bien puede, así que estén en contacto con él a través de todas las redes sociales, está en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en todos lados, y tiene una página web. ¿Cómo es la página, Claudio? Que no la tengo La presente. página es sencilla, es www.claudiofontanaconsulting.com. ¿Sí? Perfecto, www.claudiofontanaconsulting.com. ¿Sí? perfecto, buenísimo, buenísimo. Después lo vamos a poner en los comentarios del video igual. Bueno, ¿Cómo Claudio, no? abrazo grande y gracias de vuelta por tu generosidad y tu tiempo. Lo mismo para vos, Hugo. Un abrazo para vos y para toda la gente. Que estemos bien. Gracias. Chau, chau. Chau.